Nunca imaginé que un día sentiría tanto miedo, miedo de mi propio hijo. Estaba allí, parado frente a mí, con un cinturón en la mano, y esa mirada que jamás pensé ver en él, fría, decidida, desafiante. Y a su lado, mi nuera, sonriendo con una seguridad que me helaba la sangre, diciendo, ahora todo va a ser nuestro. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo, y por un segundo me quedé paralizada, como si el mundo se hubiera detenido. No era solo un cinturón, no era solo una amenaza, era la sensación de que todo lo que había construido, todo lo que creí seguro, podía desaparecer en un instante. Y lo más aterrador, es que esto no ocurrió de la nada. Hubo señales, pequeños gestos que pasé por alto, momentos que parecían inofensivos pero que, en realidad, eran piezas de un rompecabezas que nunca quise armar. Cada sonrisa calculada, cada comentario sutil, cada insistencia de mi hijo en tomar decisiones que no le correspondían, todo eso me llevó a este momento exacto, donde mi miedo y mi incertidumbre chocaban con su ambición y su descaro. Te estarás preguntando, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué hizo que alguien que debería amarte y protegerte se volviera contra ti? ¿Qué pensaba mi nuera mientras reía, segura de que había ganado incluso antes de empezar? Lo que pasó después fue más allá del miedo, fue un juego de poder, manipulación y decisiones que podrían cambiar el destino de toda mi familia. Y mientras intentaba mantener la calma, podía ver claramente que cada palabra, cada gesto, estaba calculado para romperme, para obligarme a ceder. Pero, ¿cedería? ¿O encontraría fuerza donde menos lo esperaba? Hoy te invito a quedarte conmigo, porque lo que vas a ver no es solo una historia de miedo y traición, es una historia sobre hasta dónde puede llegar una persona por ambición, cómo el amor se puede convertir en manipulación, y cómo, a veces, la valentía nace del momento más oscuro. Te prometo que cada minuto te mantendrá al borde del asiento, preguntándote qué harías tú en mi lugar, y cómo reaccionarías si tu propia familia se volviera contra ti. Así que prepárate, lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una lección de vida que te hará reflexionar, sentir y nunca mirar a tu alrededor de la misma manera otra vez. Siempre pensé que mi familia era como cualquier otra, llena de amor, rutina y pequeños momentos que parecían insignificantes, pero que ahora, mirando atrás, se sienten como piezas de un rompecabezas que yo nunca quise armar. Yo era la que mantenía todo en orden, la que preparaba las comidas, organizaba los días y siempre intentaba que todos se sintieran bien. Me gustaba verme como el pegamento que unía a todos, la que aseguraba que las cosas fluyeran, aunque eso significara poner mis propios deseos a un lado. Mi hijo, bueno, él siempre había tenido esa forma de conseguir lo que quería. No era necesariamente malo, pero su insistencia era algo que aprendí a ignorar con los años. Siempre tenía una manera de doblar la situación a su favor, una sonrisa que podía parecer inocente pero que escondía una determinación que pocas veces se podía detener. En momentos pequeños, como pedir prestado algo y no devolverlo, o insistir en tomar decisiones que no eran suyas, yo lo veía y pensaba, es solo su manera de ser joven, de probar límites. Nunca imaginé que esa misma insistencia un día se convertiría en una amenaza directa. Y mi nuera, ella tenía algo que me desconcertaba desde el principio. Su confianza era casi hipnótica, esa seguridad que parecía decir, yo sé exactamente lo que quiero y cómo conseguirlo. No era mala persona, no en lo superficial, pero había algo en su mirada que no podía ignorar. Esa combinación de carisma y determinación podía ser inspiradora para otros, pero conmigo siempre dejó una sensación de incomodidad. Recuerdo pequeñas situaciones, conversaciones que parecían inofensivas, pero que tenían un trasfondo, como me corregía sobre decisiones de la casa, como sugería cambios en cosas que yo había planeado, siempre con esa sonrisa que parecía decir que estaba un paso adelante de todos. Nuestra familia tenía rutinas que parecían normales para cualquier hogar. Los domingos eran para almorzar juntos, los cumpleaños siempre eran motivo de reunión y risas, y los pequeños logros de cada uno se celebraban como si fueran grandes victorias. Yo disfrutaba de esos momentos y pensaba que esos lazos eran inquebrantables. Sin embargo, incluso en esas reuniones, había pequeñas tensiones que yo intentaba ignorar. Mi hijo a veces discutía conmigo sobre decisiones triviales, y mi nuera tenía su manera de intervenir en cada conversación, siempre sugiriendo su opinión como si fuera la correcta. Yo lo tomaba como parte de la convivencia, nada más.
Hubo momentos que ahora recuerdo con una claridad dolorosa. Como aquella vez que quería hacer un cambio en la organización de la casa, y mi hijo insistió con tal fuerza que terminé cediendo, pensando que era mejor evitar una discusión. O aquella vez que mi nuera sugirió una manera más eficiente de manejar ciertos asuntos financieros, y aunque yo sentí que era innecesario, terminé escuchando solo para mantener la paz. Nunca pensé que lo que parecía pequeño, decisiones sin importancia, conversaciones triviales, un día se volverían peligrosas. Y sin embargo, ahí estaba yo, recordando cada gesto, cada palabra que ahora cobraba sentido con un peso que nunca antes había sentido. Mi hijo siempre había mostrado ambición, pero hasta entonces, creí que era solo parte de crecer, de aprender. Mi nuera tenía un control silencioso, que ahora veo claramente como parte de un patrón calculado. Todo lo que parecía trivial se estaba convirtiendo en la preparación para un momento que jamás imaginé. Un momento donde el amor familiar y la rutina serían puestos a prueba de la manera más cruel. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cómo la dinámica familiar se había ido transformando sin que me diera cuenta. Yo siempre buscaba armonía, intentando que todos se sintieran escuchados, valorados y felices. Pero mientras yo me enfocaba en proteger la paz, mi hijo y mi nuera, sin que yo lo percibiera, empezaban a tejer un plan que poco a poco se acercaba a su momento crítico. Cada pequeña manipulación, cada insistencia, cada comentario disfrazado de consejo, todo tenía un propósito que yo no alcanzaba a ver. Y así, entre desayunos familiares, charlas de sobremesa y risas que parecían inocentes, la tensión crecía silenciosa. Nadie podía imaginar que detrás de las sonrisas, las conversaciones y la rutina diaria, se estaba gestando algo que pondría a prueba cada límite de confianza, amor y paciencia que alguna vez tuve. Nunca pensé que los pequeños gestos de mi hijo y las sonrisas confiadas de mi nuera algún día se transformarían en la tormenta que me obligaría a enfrentar la realidad más dura de mi vida. Ahora puedo ver con claridad que esos pequeños incidentes que antes parecían triviales no eran simples coincidencias. Eran señales, advertencias silenciosas de lo que se avecinaba. Mi hijo siempre tenía una manera de insinuar que las decisiones que yo tomaba no eran las correctas, aunque fueran cosas mínimas, cosas del día a día, como organizar la cocina, como manejar ciertos gastos o incluso decisiones sobre visitas familiares. No eran confrontaciones abiertas, eran insinuaciones sutiles que dejaban un sabor amargo y, si me descuidaba, terminaban en pequeñas concesiones de mi parte. Mi nuera, por su lado, tenía esa habilidad de convertir comentarios inocentes en algo cargado de intención. Una frase tan simple como, quizás podrías hacerlo así, venía acompañada de una mirada que decía mucho más. Deberías escucharme, porque sé mejor que tú. Nunca lo entendí en ese momento, pero esas pequeñas intervenciones eran una manera silenciosa de marcar territorio, de medir hasta dónde podían empujarme sin enfrentar resistencia. Recuerdo una tarde en particular, durante una reunión familiar, cuando mi hijo comenzó a discutir conmigo sobre un tema trivial, la distribución de tareas del hogar. Su tono no era agresivo, al menos no del todo, pero había una firmeza en sus palabras que me hizo retroceder. Mientras yo intentaba mantener la calma, mi nuera se sentó al lado de él, sonriendo con ese orgullo que ahora entiendo como parte de la estrategia, apoyo silencioso, asegurándose de que yo sintiera presión sin que hubiera una confrontación abierta. Estas pequeñas dinámicas no eran casuales. Según estudios sobre comportamientos coercitivos en familias, los patrones que parecen inofensivos al principio pueden ser el preludio de manipulaciones más graves. La combinación de insistencia sutil, comentarios pasivo-agresivos y control encubierto crea una atmósfera donde la víctima empieza a dudar de su propia percepción. Ahora entiendo que mi hijo y mi nuera estaban tejiendo esa atmósfera sin que yo lo notara, hasta que fue demasiado evidente. Había otros momentos, aparentemente insignificantes, que ahora veo como advertencias. Por ejemplo, cuando mi hijo insistía en manejar ciertos asuntos financieros que nunca habían sido de su competencia. Su argumento siempre era lógico, convincente, casi imposible de rechazar en el momento, pero en el fondo sentía que algo no estaba bien. Y mi nuera, observando desde un segundo plano, siempre tenía una sonrisa que parecía anticipar el siguiente movimiento, como si disfrutara viendo cómo me debatía internamente entre ceder y resistir. Incluso los gestos más pequeños cargaban tensión. Una frase casual como, tal vez esto debería ser así, solo digo,
o un comentario sobre decisiones que yo ya había tomado, se convirtieron en recordatorios silenciosos de quien realmente controlaba la situación. Cada acción, cada palabra, estaba calibrada para medir mi resistencia, para probar hasta dónde podían empujarme antes de que respondiera. Lo que hacía todo más desconcertante era la forma en que estos incidentes parecían normales, parte de la convivencia familiar. Pero la repetición constante y la manera calculada en que siempre se presentaban, eso era la verdadera advertencia. La psicología detrás de estos comportamientos muestra que los manipuladores suelen empezar con pequeños gestos, algo que la víctima puede racionalizar, y poco a poco aumentan la presión hasta que el control es casi absoluto. Mirando hacia atrás, todos esos momentos que yo pasé por alto eran exactamente eso, pruebas silenciosas, preparándolos para el momento culminante que estaba por llegar. Recuerdo otra situación, una discusión sobre la distribución de tareas en la casa. Mi hijo insistía en reorganizar todo según su criterio, y aunque intenté decir que no era necesario, sus palabras tenían un peso extraño, como si la razón no fuera solo la lógica, sino algo más profundo. Mi nuera apoyaba cada sugerencia con comentarios suaves, que parecían inofensivos, pero que dejaban claro que estaban alineados, como un equipo perfectamente coordinado. En ese instante no lo entendí, solo sentí un ligero malestar, un presentimiento que intenté ignorar. Y ahí estaba yo, atrapada en la rutina familiar, sin ver que cada sonrisa, cada sugerencia, cada insistencia era una advertencia. El patrón se repetía, como una corriente subterránea que uno no nota hasta que es imposible ignorarla. Cada domingo, cada reunión familiar, cada conversación que parecía trivial, estaba cargada de una tensión invisible. Era sutil, pero constante, y ahora entiendo que todo eso formaba parte del preludio del momento en que mi hijo finalmente cruzaría la línea, y el cinturón aparecería. Incluso mientras manteníamos las apariencias, había una energía extraña en el aire, algo que no podía explicar en ese momento. Los gestos, las miradas, los silencios calculados, todo parecía apuntar hacia algo más grande, algo que yo no podía prever pero que sentía de manera instintiva. Es curioso cómo uno puede vivir rodeado de señales y aún así no ver la tormenta que se aproxima, hasta que finalmente golpea de manera inesperada. Nunca olvidaré la sensación de esos días previos, una mezcla de incertidumbre, sospecha y una extraña ansiedad que no podía ignorar. Cada pequeño incidente parecía inofensivo por sí solo, pero todos juntos formaban un patrón que solo ahora puedo reconocer. La manera en que mi hijo empujaba los límites, la manera en que mi nuera reforzaba cada movimiento, todo era parte de un juego silencioso, un juego que yo estaba obligada a jugar sin siquiera darme cuenta. Y así, con cada día que pasaba, con cada sugerencia y cada comentario, la tensión crecía. Una tensión silenciosa, invisible para todos los demás, pero que yo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Era como si un reloj invisible marcara la cuenta regresiva hacia el momento en que todo se revelaría, y yo no podía hacer nada más que esperar, tratando de mantener la calma mientras el aire se cargaba de anticipación. Nunca olvidaré el instante exacto en que todo cambió. Estaba en la sala, como cualquier otra tarde, cuando mi hijo se acercó a mí con una mirada que jamás había visto antes, dura, fría, decidida. En su mano sostenía un cinturón, no de manera casual, sino con la firme intención de usarlo como un instrumento de control. Mi corazón se detuvo por un segundo, y sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. «Firma o esto será nuestro», dijo, su voz tranquila pero cargada de una amenaza que no necesitaba más explicación. Cada palabra parecía retumbar en mis oídos, y por un instante sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi hijo nunca había hablado de esa manera, y verlo transformado en alguien tan implacable me dejó sin aire. Mi nuera estaba a su lado, observando la escena con una sonrisa que helaba la sangre. «Ahora todo va a ser nuestro», se rió, y en ese momento comprendí que no estaba sola en esto, que estaban completamente alineados. No era solo mi hijo quien me enfrentaba, era un equipo perfectamente sincronizado, y yo estaba atrapada en medio de ellos. Intenté retroceder, mi mente buscaba cualquier solución, cualquier salida que no implicara ceder. Pero mi hijo avanzó un paso más, levantando el cinturón un poco más alto, y mi cuerpo se tensó de miedo. Sabía que no era un simple gesto, era una demostración de poder, un mensaje claro de quien tenía control en ese momento. Intenté hablar,
pero las palabras se me atoraban en la garganta. Por favor, no tienes que, balbuceé, pero no terminé la frase. La lógica y la razón parecían desvanecerse frente al miedo puro que sentía. Según estudios psicológicos sobre la respuesta al miedo, cuando alguien se enfrenta a una amenaza física de este tipo, el cuerpo entra en un estado de alerta máxima, el corazón se acelera, la respiración se vuelve corta, y la mente lucha entre huir, congelarse o ceder. Yo sentí cada una de esas reacciones simultáneamente, y fue aterrador. Mi hijo no parecía inestable, todo lo contrario. Su determinación era escalofriante, y cada movimiento estaba calculado para que yo dudara, para que sintiera que no había alternativa. Cada segundo parecía eterno, y yo me encontraba atrapada entre la incredulidad y el miedo más profundo que había experimentado en mi vida. Intenté razonar con él. Hijo, esto no está bien, podemos hablarlo, dije con la voz temblorosa, tratando de mantener la calma. Pero él no vaciló. Su expresión permaneció inmutable, como si cualquier intento de discusión fuera una pérdida de tiempo. Y mi nuera seguía ahí, riendo suavemente, como si cada palabra que yo decía solo fortaleciera su sentido de superioridad. El ambiente estaba cargado, pesado, y podía sentir la tensión aumentando con cada respiración. Los objetos de la casa, las paredes familiares, todo parecía cerrarse sobre mí. Incluso los sonidos más pequeños, un reloj haciendo tic-tac, se sentían amplificados, como si marcaran los segundos de una cuenta regresiva que yo no podía detener. Mientras mi hijo levantaba el cinturón de nuevo, mi mente se llenó de recuerdos, cada pequeño indicio, cada manipulación previa, cada gesto de control que había pasado por alto hasta ese momento. Todo cobraba sentido ahora, y el miedo se mezclaba con la comprensión de que no era un incidente aislado, era el punto culminante de semanas, meses de manipulación silenciosa. Intenté moverme, pero mis piernas parecían de plomo. El cinturón en su mano, la sonrisa de mi nuera y la mirada de determinación de mi hijo creaban un cuadro tan aterrador que me paralizó completamente. Cada fibra de mi cuerpo estaba alerta, cada músculo tenso, como si cualquier movimiento pudiera desencadenar la reacción equivocada. Firma ahora, repitió, más firme esta vez, y la intensidad de su voz hizo que todo dentro de mí temblara. La amenaza era clara, y la manera en que la expresó dejó en evidencia que no estaba jugando. Era un momento de control absoluto, y yo me encontraba al borde de perder no solo mi paz, sino también mi sentido de seguridad dentro de mi propia familia. Mi nuera intervino entonces, suavemente pero con una autoridad calculada, no te hagas la difícil, sabes que esto es lo mejor para todos nosotros. Su sonrisa no era amable, era triunfante, y en ese instante entendí que ambos habían planeado este momento, que mi resistencia era un obstáculo que debía superar. Mi respiración se aceleró, y el miedo comenzó a mezclarse con incredulidad. ¿Cómo podía mi propio hijo, alguien a quien había criado con amor y cuidado, actuar de esa manera? ¿Cómo podía su pareja observar y reforzar su comportamiento, como si yo fuera un mero espectador en lugar de la madre de quien ambos se suponía debían cuidar? Los segundos se prolongaban hasta hacerse interminables. Cada movimiento de ellos estaba medido, cada palabra era parte de un plan silencioso de intimidación. Y mientras el cinturón se balanceaba levemente en su mano, sentí que la historia de mi familia, todo lo que había dado por sentado, estaba a punto de cambiar para siempre. En ese momento comprendí algo que aún resuena en mí: el miedo no solo inmoviliza, sino que también clarifica. Me hizo ver patrones que antes ignoraba, entender dinámicas que antes minimizaba, y enfrentar una realidad que nunca imaginé. La amenaza física se convirtió en un catalizador, un momento en que todo lo que creía sobre seguridad y confianza se desmoronó frente a mis ojos. Sentí que todo mi mundo se detenía. Mis manos temblaban, y por un momento no pude decidir si debía respirar o quedarme congelada, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El cinturón todavía colgaba de la mano de mi hijo, y la risa de mi nuera resonaba en la sala como un eco que no podía ignorar. Cada segundo parecía estirarse, haciéndome sentir atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Me senté, casi sin darme cuenta, intentando recomponerme. Pero mi mente estaba llena de pensamientos que se arremolinaban sin control: ¿debo ceder y firmar? ¿O resistir y enfrentar la ira de mi propio hijo? ¿Llamo a alguien para que me ayude o intento manejar esto sola? Cada opción parecía peligrosa,
cada movimiento podía cambiar el rumbo de lo que estaba ocurriendo. Nunca me sentí tan atrapada, como si cada decisión que tomara estuviera bajo una lupa, evaluada, juzgada, y potencialmente utilizada en mi contra. La sensación de Padelisnis era abrumadora. Podía sentir como mi corazón latía acelerado, como mi respiración se cortaba, y como un sudor frío recorría mi espalda. Era miedo puro, mezclado con incredulidad y una confusión que no podía explicar. Me preguntaba cómo había llegado hasta aquí. Miraba a mi hijo y mi nuera, y apenas podía reconocerlos. No eran los mismos que había conocido años atrás. Cada gesto, cada mirada, cada palabra parecía calculada para controlar, intimidar, para asegurarse de que cediera sin resistencia. Y yo, que siempre me había sentido segura en mi hogar, me encontraba vulnerable como nunca antes. Intenté pensar racionalmente, buscando un camino de salida. Recordaba los consejos que alguna vez leí sobre cómo actuar bajo amenaza, mantener la calma, no hacer movimientos bruscos, evaluar la situación antes de reaccionar. Pero la realidad era que nada de eso parecía aplicable en ese momento. La lógica se desvanecía ante la emoción pura y el miedo que paralizaba cada parte de mi cuerpo. El silencio que siguió al incidente fue casi ensordecedor. Ni mi hijo ni mi nuera decían nada, pero su presencia llenaba toda la sala. Cada segundo que pasaba sentía como si el tiempo se alargara infinitamente, y cada respiración era un recordatorio de que estaba atrapada, sola y sin control. Me sorprendió la rapidez con la que mi mente comenzó a analizar todo, cada conversación, cada pequeño gesto previo que había ignorado, cada advertencia silenciosa que ahora cobraba sentido. Todo parecía encajar en un patrón que antes no quería ver. Y mientras mi corazón se aceleraba, no podía dejar de pensar en las posibles consecuencias de cualquier decisión. Sentía una mezcla de emociones que se entrelazaban y confundían, miedo, incredulidad, traición, y una profunda tristeza por lo que se había convertido mi propia familia. Cada pensamiento venía acompañado de imágenes de lo que podría suceder si cedía, si resistía, si tomaba la decisión equivocada. Era como estar en el filo de un abismo, sin saber hacia dónde podría caer. Intenté hablar, pero las palabras se me atoraban. Mi voz temblaba y cada intento de explicarme o razonar con ellos se sentía inútil. Era como si estuviera atrapada en una burbuja de tensión, donde mi mente sabía lo que debía hacer, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me mantenía paralizada, mientras cada segundo aumentaba la intensidad de la situación. Mientras observaba a mi hijo y a mi nuera, no podía dejar de notar cómo cada pequeño gesto suyo tenía un efecto en mí, un movimiento del cinturón, un cruce de brazos, una sonrisa apenas perceptible. Todo estaba calculado, y yo lo sentía, aunque aún no sabía hasta qué punto. Cada sensación aumentaba la ansiedad, y cada instante hacía más evidente que no podía confiar en mi propia familia. Nunca había sentido una vulnerabilidad así. Era como si todos los años de amor, cuidado y sacrificio se hubieran evaporado en un instante, dejando solo una versión cruda de la realidad, miedo, control y la necesidad desesperada de sobrevivir emocionalmente a la situación. En esos minutos interminables, mi mente se debatía entre rendirme para asegurar un mínimo de paz o resistir para mantener mi dignidad. La presión era insoportable, y el miedo se mezclaba con una claridad inesperada. Ahora podía ver quiénes eran realmente, y qué tanto estaban dispuestos a hacer para salirse con la suya. Y mientras me debatía internamente, una cosa estaba clara, nada volvería a ser igual. El equilibrio familiar, la sensación de seguridad en mi propio hogar, todo se había roto en un instante, y yo estaba obligada a navegar el caos que ellos habían creado, sin un manual, sin guía, solo con la intensidad de mis emociones y la incertidumbre de lo que vendría después. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo todo comenzó con gestos pequeños, casi imperceptibles, que ahora parecen señales claras de lo que se avecinaba. Durante meses, las pequeñas manipulaciones pasaban desapercibidas. Una frase aquí, un comentario allá, decisiones que, accidentalmente, se tomaban en su favor, todo formaba parte de un patrón que yo no quería reconocer. Mi hijo siempre mostró un sentido de derecho, una sensación de que merecía más de lo que realmente correspondía. Recuerdo cómo, incluso en cosas triviales, insistía en tener la última palabra, qué se compraba, cómo se organizaba la casa, incluso quién podía visitar. Al principio pensaba que eran solo caprichos de la juventud,
pero poco a poco me di cuenta de que había algo más profundo, una ambición silenciosa que no se detenía ante nada. Mi nuera, por su parte, tenía una habilidad sorprendente para reforzar esos comportamientos. Sus sonrisas y comentarios aparentemente inocentes escondían un cálculo meticuloso. Cada vez que apoyaba una sugerencia de mi hijo, o añadía la suya propia, sentía un peso invisible, no era casualidad, era estrategia. Sus pequeñas intervenciones siempre me dejaban en duda, haciendo que cuestionara mis propias decisiones y límites. Recuerdo un incidente específico que ahora parece tan revelador. Quería organizar los muebles de la sala de cierta manera, algo que siempre había hecho a mi gusto. Mi hijo insistió en que sería mejor así, y mi nuera añadió, sí, mamá, será más práctico. No era solo una opinión, era una manera de despojarme de control poco a poco, de acostumbrarme a ceder ante sus deseos. En ese momento, pensé que era solo por conveniencia, pero ahora veo que era un paso más en la escalera de manipulación que me llevaba al cinturón. Hubo otras situaciones, más sutiles, que se repetían una y otra vez, comentarios pasivo-agresivos sobre cómo manejaba los asuntos familiares, insinuaciones de que estaba equivocada en mis decisiones, o pequeñas burlas que parecían inocentes, pero que tenían la intención de minar mi confianza. Era como vivir en un campo minado emocional, donde cada palabra podía ser una trampa, y yo no podía dejar de caminar por él con cuidado. La psicología detrás de estos comportamientos es sorprendentemente clara. Muchas veces, estas dinámicas reflejan tendencias narcisistas o de control, los manipuladores crean patrones de dependencia y duda, erosionando la autonomía de quienes los rodean. Con cada pequeño gesto, cada comentario calculado, ellos consolidan poder, y la víctima, sin darse cuenta, empieza a ceder lentamente. Todo lo que parecía normal, como discutir decisiones del hogar o cuestionar mi juicio, era en realidad un ensayo para el momento culminante. Recuerdo cómo mi hijo reaccionaba cuando no cedía inmediatamente. Un gesto de desaprobación, una mirada que parecía decir, no estás haciendo lo correcto, suficiente para hacerme dudar de mi propia autoridad y juicio. Y mi nuera siempre estaba ahí, reforzando cada reacción, asegurándose de que yo sintiera presión, aunque todo pareciera casual. Otra vez, en una comida familiar, hicieron un comentario sobre lo que realmente merecían. Mi hijo dijo, con esa seguridad que siempre me desconcertaba, creo que nos corresponde algo más de lo que tenemos. Y mi nuera, con una sonrisa apenas perceptible, añadió, sí, mamá, sabes que siempre hemos hecho todo lo posible por mantener la familia unida. En ese momento no entendí la intención detrás de sus palabras, pero ahora sé que era un acto de gaslighting, haciéndome sentir culpable por no ceder ante sus expectativas, mientras ocultaban sus verdaderas intenciones. Todos estos momentos construyeron un patrón claro, coerción emocional, manipulación y abuso de confianza. Cada pequeño incidente fue una capa que cubrió la verdadera intención hasta que, finalmente, se reveló con el cinturón. Las sonrisas, las conversaciones, los gestos que parecían inofensivos eran en realidad herramientas para controlar y dominar. Y lo más doloroso era que todo esto ocurría en el entorno que debería ser el más seguro, mi hogar. La confianza, el amor y el cuidado que puse en mi familia se convirtieron en armas que ellos supieron usar contra mí, lenta y calculadamente. Cada recuerdo, cada anécdota que antes parecía trivial, ahora estaba impregnado de significado, como piezas de un rompecabezas que finalmente podía armar. Al reflexionar, puedo ver cómo las dinámicas de poder y control dentro de las familias no siempre se manifiestan de manera directa. La manipulación sutil, el gaslighting, la presión emocional constante, todo esto prepara el terreno para momentos de confrontación intensa. Y aunque deseaba ignorar estas señales, el patrón estaba allí, inevitable, hasta que llegó el momento de enfrentarlo. Cada palabra de mi nuera era una daga disfrazada de sonrisa, ahora todo va a ser nuestro. La frase retumbaba en mi cabeza una y otra vez, mientras mi hijo continuaba levantando el cinturón con una firmeza que me paralizaba. No había duda de que estaban coordinados, trabajando en equipo para empujarme a ceder, y yo me sentía completamente acorralada. Intenté respirar, intentando calmar la ansiedad que me recorría el cuerpo, pero cada palabra que pronunciaban parecía incrementar la presión sobre mí. Mi hijo dio un paso más cerca y dijo con voz fría, sabes que esto es lo mejor para todos nosotros. Solo tienes que firmar y todo se resolverá. La amenaza estaba clara,
aunque las palabras parecían razonables a primera vista. Mi nuera intervino con su habitual tono calmado, pero cargado de manipulación: no lo hagas difícil, sabes que es lo lógico. Si no lo haces, las cosas se complicarán para todos. Cada frase era un intento calculado de sembrar culpa, miedo y duda, utilizando una combinación de presión emocional y amenazas implícitas. La situación era tan intensa que sentí que cualquier movimiento podría desencadenar un desenlace peor. Mientras observaba el cinturón balancearse en la mano de mi hijo, no podía dejar de notar cómo mi mente se debatía entre la resistencia y la rendición. Estudios sobre manipulación familiar muestran que cuando las víctimas sienten miedo y control simultáneamente, se produce una respuesta de parálisis, donde la mente se sobrecarga tratando de evaluar riesgos y buscar escape. Era exactamente lo que sentía, atrapada, con pocas opciones y la presión aumentando a cada segundo. Mi hijo continuaba: si no firmas ahora, todo esto será un problema para ti, ¿realmente quieres que sea así? Su tono era suave pero letal, y la manera en que articulaba cada palabra dejaba claro que estaba dispuesto a ir hasta el final. Por un instante, sentí que todo mi mundo giraba alrededor de esa decisión: ceder o enfrentar la ira de mi propio hijo. Mi nuera añadió, con una sonrisa calculada: no es solo un asunto de papel. Es sobre el futuro de todos nosotros, y sabes que estamos en lo correcto. Sus palabras eran gaslighting puro, manipulando la percepción de la realidad para que yo dudara de mi juicio y sintiera que mi resistencia era irracional. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. Mis pensamientos iban a 1000 por hora: ¿firmo y pierdo control? ¿Resisto y me arriesgo a un conflicto mayor? ¿Cómo llegamos a esto? La sensación de estar atrapada era abrumadora, y cada movimiento que hacían ellos parecía intensificarla. La escalada de amenazas no era solo física. Las palabras de mi hijo y mi nuera jugaban con mi mente, recordándome decisiones pasadas, errores, momentos en que cedí antes, creando un ciclo de culpa y miedo que parecía no tener fin. Cada comentario, cada mirada, cada gesto de ellos estaba diseñado para quebrarme, para asegurarse de que la sumisión fuera inevitable. Intenté razonar: esto no es justo, no pueden presionarme así, murmuré con voz temblorosa. Pero ellos respondieron con calma calculada, como si nada de lo que dijera tuviera importancia: lo sabemos, mamá, pero a veces hay que hacer sacrificios. Esto es por el bien de todos. La combinación de amenaza, presión emocional y manipulación lógica era casi imposible de resistir. Sentí como mi cuerpo se tensaba, mis manos sudaban, y mi respiración se volvía irregular. Cada segundo prolongaba el miedo, y cada palabra de ellos aumentaba la ansiedad. El cinturón ya no era solo un objeto, se había convertido en un símbolo del control absoluto que ejercían sobre mí, y me di cuenta de que cada amenaza, cada manipulación, estaba diseñada para debilitar mi resistencia mental y emocional. Incluso cuando intentaba mantener la calma, mi mente estaba atrapada en un ciclo de anticipación: cualquier palabra, cualquier movimiento podía desencadenar un cambio drástico. La tensión entre nosotros era palpable, y la dinámica de poder se hacía más evidente: ellos unidos, yo sola, intentando proteger mi dignidad y autonomía mientras la presión crecía sin cesar. Mi hijo bajó un poco el cinturón, pero no su mirada. Era un juego de paciencia, de medir mi límite, y podía sentir que cada segundo era una prueba silenciosa de cuánto podía resistir. Mi nuera continuaba sonriendo, reforzando cada palabra, cada gesto, asegurándose de que supiera que no estaba sola en esto, que la amenaza venía de ambos lados, perfectamente coordinada. El ambiente estaba cargado de tensión, y mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. La adrenalina y el miedo se mezclaban, haciéndome sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. Cada frase que decían me llevaba un paso más cerca del límite, y cada mirada me recordaba la magnitud del control que tenían sobre la situación. Nunca antes había experimentado algo así, una escalada tan rápida, tan intensa, donde la amenaza física se combinaba con manipulación psicológica de manera tan calculada. Era un recordatorio brutal de cómo el poder y el miedo pueden usarse para controlar a quienes más amas, y cómo la psicología de la intimidación puede paralizar incluso a la mente más racional. Mi corazón latía desbocado, y cada latido parecía resonar en toda mi cabeza. Me sentía atrapada entre el miedo y el amor, entre la lealtad a mi familia y la necesidad de protegerme. Debía ceder y perder todo lo que había construido,
todo lo que significaba para mí. ¿O debía mantener mi dignidad y enfrentar la ira de mi propio hijo? La indecisión me consumía, y cada opción parecía tan peligrosa como la otra. Intenté respirar profundo, buscando calma en medio del caos. Recordé técnicas que había leído sobre manejar situaciones de alta presión, concentrarme en la respiración, dividir el problema en pasos pequeños, mantener la mente clara para evaluar riesgos antes de actuar. Sin embargo, la mente se negaba a colaborar, el miedo se mezclaba con incredulidad, y cada pensamiento parecía más confuso que el anterior. Me debatía internamente, ¿puedo negociar con ellos sin ceder? ¿Sería posible encontrar una salida segura? ¿Debería llamar a alguien para que intervenga, aunque eso implique confrontar la realidad de que mi hijo y mi nuera han cambiado tanto? Cada posibilidad tenía un precio emocional, y mi mente daba vueltas sin encontrar la respuesta correcta. Sentía la presión de años de amor y cuidado invertidos en la familia, contrastando con la frialdad y calculada determinación que ahora mostraban. Era un conflicto moral profundo, proteger mi seguridad o mantener la armonía familiar a cualquier costo. La traición se mezclaba con el miedo, y la tristeza por lo que había perdido emocionalmente me golpeaba con fuerza. Intenté ponerme en los zapatos de mi hijo, tratando de comprender cómo había llegado a este punto. Tal vez creía que estaba haciendo lo correcto para ellos, o tal vez la ambición y la influencia de mi nuera los habían transformado de manera que ya no podía reconocerlos. Este intento de comprensión no eliminaba el miedo, pero añadía otra capa de complejidad a mi dilema. Incluso ante el peligro, seguía amando a mis hijos y deseando lo mejor para ellos. Cada pensamiento venía acompañado de imágenes de posibles consecuencias: ceder y sentir que mi voz desaparecía para siempre, resistir y enfrentar un conflicto que podría destrozar la familia, buscar ayuda externa y exponernos a un juicio público. La mente humana, en momentos de amenaza extrema, se enfrenta a un conflicto similar: la lucha entre supervivencia, ética y emociones. Estudios de psicología del estrés muestran que bajo coacción, las decisiones se vuelven mucho más difíciles, y la presión emocional puede nublar la lógica, haciendo que cada opción parezca peligrosa. Me preguntaba, con el corazón en la garganta, ¿qué harías tú en mi lugar? La duda no solo era sobre qué acción tomar, sino sobre quién era yo si elegía ceder o resistir. Cada escenario se sentía como una extensión de mi identidad, y cada elección traía consigo un juicio silencioso que yo misma no podía ignorar. Para no perderme en el miedo, intenté enfocarme en el presente, en la respiración, en sentir mis pies firmes en el suelo, en notar que estaba viva y aún podía tomar decisiones. Estas pequeñas estrategias de afrontamiento me daban un hilo de control en medio del caos, aunque no reducían el terror que sentía al ver el cinturón y las sonrisas calculadas de mi hijo y mi nuera. Cada minuto que pasaba se sentía interminable, y cada mirada de ellos intensificaba la presión. Me debatía entre actuar y paralizarme, entre hablar y quedarme en silencio, entre mostrar debilidad o fortaleza. Era un tira y afloja constante, donde la tensión psicológica era tan intensa como cualquier amenaza física. Al final, la reflexión se convirtió en claridad parcial. No podía ignorar mi seguridad, pero tampoco podía abandonar por completo la idea de preservar lo que quedaba de mi dignidad. El miedo estaba allí, constante y pesado, pero en medio de él surgía una fuerza inesperada, la voluntad de no ser completamente dominada, de mantener un núcleo de control sobre mi propia mente y decisiones. Y mientras me debatía, cada segundo se alargaba, aumentando la ansiedad, pero también reforzando la conexión emocional con lo que estaba en juego. Cada respiración, cada latido, cada pensamiento era una mezcla de terror y determinación. Sabía que la decisión que tomara ahora marcaría un antes y un después, no solo en la relación con mi hijo y mi nuera, sino también en cómo me veía a mí misma y en la fuerza que descubriría dentro de mí. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, sentí que debía actuar. El miedo seguía allí, latente, pero algo dentro de mí se encendió, la certeza de que no podía ceder, de que no debía permitir que el miedo decidiera por mí. Tomé aire profundo, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se tensaba y, con voz firme aunque temblorosa, dije, no voy a firmar. El silencio que siguió fue inmediato y absoluto. Mi hijo, con el cinturón todavía en mano, se quedó inmóvil, como si no esperara que yo hablara. Sus ojos, llenos de sorpresa y confusión, se encontraron con los míos, y por primera vez parecía que dudaba de su control sobre la situación.
La sonrisa confiada de mi nuera desapareció casi de inmediato, y pude ver en su rostro que la certeza de poder sobre mí se había roto, aunque fuera solo por un instante. Sentí un alivio profundo, como si un peso invisible que llevaba meses sobre mis hombros se hubiera levantado. No era solo un alivio físico, era la liberación de la presión emocional, del miedo y de la manipulación constante. Recuperé no solo mi voz, sino también mi poder. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar, pensar y actuar por mí misma sin sentirme atrapada por ellos. Mi hijo intentó hablar, pero su voz sonaba menos segura. Mamá, no entiendes, solo estamos pensando en. Pero ya no podía ceder ante excusas ni manipulación. Su intento de justificación se desvaneció frente a mi firmeza. Mi nuera, visiblemente sorprendida, intentó sonreír, pero era una sonrisa tensa, nerviosa, un gesto de alguien que empieza a perder el control sobre un plan que creía seguro. Durante esos minutos, sentí como el equilibrio de poder dentro de nuestra familia cambiaba. La tensión no desapareció por completo, pero se transformó en respeto, incluso en miedo por parte de ellos. Recuperé claridad mental, y con ella la capacidad de pensar en pasos siguientes, proteger mis derechos, asegurar que mi voz fuera escuchada, y establecer límites claros para que esta situación no se repitiera. En ese momento comprendí algo fundamental: el miedo solo tiene poder si se lo otorgamos. Al negarme a ceder, no solo defendí mi propiedad y decisiones, sino que también reforcé mi dignidad y mi autoridad dentro de la familia. Estudios sobre dinámicas familiares y manipulación muestran que actuar con firmeza ante amenazas no solo protege los derechos de la víctima, sino que también puede recalibrar la relación de poder y reducir el control de los manipuladores. La sala seguía en silencio, y el aire parecía más ligero. Cada respiración que tomaba era un recordatorio de que todavía tenía control sobre mi vida, y que podía enfrentar la situación con claridad, no con miedo. Por primera vez, miré a mi hijo y a mi nuera y pude verlos como realmente eran, personas que habían intentado usar el miedo para obtener lo que querían, pero que no podían obligarme a perder mi integridad. Mientras ellos se retiraban lentamente, procesando la realidad de que mi resistencia era inquebrantable, sentí una oleada de emociones: miedo, todavía presente, mezclado con alivio, orgullo y un renovado sentido de fuerza. Había pasado por algo extremo, y había salido con la certeza de que podía enfrentar desafíos difíciles sin ceder ante la coerción o la intimidación. Este momento no solo marcó un cambio en la situación inmediata, sino también una lección profunda sobre los límites, la fuerza interna y la importancia de actuar cuando la presión es más intensa. Aprendí que, aunque la familia puede ser un terreno complicado lleno de emociones y expectativas, la integridad personal y la defensa de uno mismo son esenciales para mantener la dignidad y el respeto. Y mientras respiraba hondo, dejando que la tensión se disipara lentamente, supe que este capítulo estaba cerrado, no con violencia, no con miedo, sino con la decisión firme de mantener mi voz, mi poder y mi paz interior. Después de lo ocurrido, pasaron días en los que la calma comenzó a regresar lentamente a mi vida. El miedo aún estaba allí, pero ya no me controlaba, había aprendido a reconocerlo, a tomar distancia y a no permitir que definiera mis decisiones. Respiraba más tranquila, y con cada día que pasaba, sentía cómo recuperaba no solo mi espacio físico, sino también mi espacio emocional y mental. Reflexionando sobre todo lo que había vivido, comprendí que la verdadera fuerza no reside en quien amenaza o manipula, sino en quien mantiene la claridad y defiende sus límites. La dignidad, pensé, es un escudo invisible, y protegerla requiere coraje, conciencia y la voluntad de actuar incluso cuando el miedo es intenso. Cada decisión que tomé para resistir y mantenerme firme me enseñó que no siempre se trata de confrontar con violencia, sino de actuar con determinación y convicción. Aprendí también sobre la importancia de establecer límites claros dentro de la familia. La manipulación y la coerción solo prosperan cuando no hay fronteras definidas. Ahora, cualquier intento de presión o abuso de confianza encuentra resistencia inmediata, y eso ha cambiado radicalmente la dinámica familiar. Estudios sobre resiliencia emocional muestran que las personas que definen límites firmes y comunican sus expectativas claramente son menos vulnerables a la manipulación y mantienen relaciones más saludables, incluso en contextos complicados como el mío. El proceso de sanación no fue instantáneo. Hubo momentos de duda, recuerdos que me sacudían y la sensación de vulnerabilidad que persistía. Pero con el tiempo,
La claridad regresó, entendí que proteger mi paz interior y mi autonomía no era un acto de egoísmo, sino de supervivencia emocional y respeto propio. Aprendí a distinguir entre amor y control, entre apoyo genuino y manipulación encubierta. Mi hijo y mi nuera también cambiaron, aunque lentamente. La confrontación los obligó a reconocer que no podían imponer su voluntad a través del miedo. Algunas conversaciones posteriores fueron tensas, otras más abiertas y sinceras. La relación no volvió a ser la misma, pero adquirió una nueva estructura basada en respeto mutuo y límites claros. La experiencia me enseñó que incluso en familias complejas, los conflictos pueden resolverse si se actúa con firmeza, integridad y conciencia. Hoy puedo mirar hacia atrás sin miedo, con gratitud por la fuerza que descubrí en mí misma. Sé que los desafíos y manipulaciones pueden aparecer en cualquier momento, pero también sé que estoy preparada para enfrentarlos. He aprendido a escuchar mi intuición, a mantenerme firme ante la presión y a no ceder a amenazas, ya sean físicas o emocionales. A ti que me escuchas, quiero decirte algo, nunca subestimes el poder de tu dignidad. No permitas que nadie decida por ti, que te haga sentir pequeña o vulnerable. La fuerza real proviene de la claridad de pensamiento, de la defensa de tus límites y del valor de mantener tu voz incluso en medio del miedo. Y mientras dejo que estas palabras se asienten, siento una paz que antes parecía imposible. La familia sigue siendo importante, pero ahora existe un equilibrio distinto, respeto, límites claros y un entendimiento renovado de lo que significa cuidarse a uno mismo mientras se protege lo que más valoramos. En definitiva, esta experiencia me enseñó que la resiliencia no es solo sobre sobrevivir a un momento de miedo, es sobre crecer, aprender y transformar incluso las situaciones más oscuras en oportunidades para fortalecer nuestra autonomía, dignidad y sabiduría. Mientras comparto todo esto contigo, quiero que no solo escuches mi historia, sino que también la vivas conmigo, reflexionando sobre lo que habrías hecho en mi lugar. Cada decisión, cada momento de miedo y cada instante de claridad fue único, pero, ¿qué harías tú si estuvieras frente a una situación así? Piensa por un momento, tu propio hijo levanta la voz, amenaza, y alguien más que consideras familia se une a la presión, ¿cederías por miedo o te mantendrías firme? Tómate un segundo para imaginarlo. Respira hondo y pregúntate, ¿qué sentiría mi corazón? ¿Qué diría mi voz interior? Si alguna vez has enfrentado algo similar, o incluso una situación de presión o manipulación, me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. No hay respuestas correctas ni incorrectas, cada historia es valiosa y nos ayuda a aprender unos de otros. También quiero que pienses en los pequeños momentos de tu vida cotidiana, ¿alguna vez alguien intentó imponerte su voluntad o manipularte para que cedieras? ¿Cómo reaccionaste? Comparte esas experiencias, porque a veces las historias más pequeñas enseñan las lecciones más grandes. Y mientras reflexionas, considera esto, muchas veces creemos que estamos solos frente a conflictos familiares o personales, pero al compartir lo que sentimos y lo que hacemos, nos damos cuenta de que no somos los únicos. Tu perspectiva puede inspirar a otros que estén pasando por algo parecido y fortalecer la comunidad de personas que buscan mantenerse firmes y proteger su dignidad. Si te ha tocado el corazón esta historia, incluso un poquito, te invito a dar like y compartirla. Quizás tu acción ayude a alguien más a encontrar su fuerza en momentos difíciles. Y si quieres seguir explorando historias intensas, emocionantes y llenas de lecciones sobre la vida y las relaciones, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, así no te perderás ninguna historia que pueda ayudarte a reflexionar y crecer. Quiero dejarte con una pregunta final mientras pienso en todo esto: si fueras yo, enfrentando la amenaza, el miedo y la presión, ¿habrías cedido o te habrías mantenido firme? Tómate tu tiempo para pensar, y si quieres, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia, tus emociones, y cómo actuarías en mi lugar. Recuerda, cada opinión importa. Cada experiencia compartida nos enseña algo nuevo sobre coraje, resiliencia y la fuerza interior que todos tenemos. No tengas miedo de expresar lo que sientes, este es un espacio seguro para compartir y reflexionar. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar toda mi historia. Sé que no fue fácil, que hubo momentos de tensión, miedo y emociones intensas, y eso hace que tu atención y tu compañía signifiquen mucho para mí. No solo has visto lo que ocurrió, sino que has caminado conmigo por cada momento de incertidumbre, reflexión y finalmente, de decisión y fortaleza.
Quiero agradecerte sinceramente por tu tiempo, por tu empatía, y por permitirte conectarte con una historia que, aunque personal, puede resonar con tantas otras personas que enfrentan presiones y manipulaciones en sus propias familias. Tu presencia aquí es un recordatorio de que compartir y escuchar nos ayuda a crecer y a sentirnos menos solos. Mientras reflexionas sobre lo que hemos vivido juntos hoy, te invito a que lleves contigo una idea clave: nuestra dignidad y nuestra fuerza interior son más poderosas de lo que creemos. Los momentos difíciles pueden intentar debilitarnos, pero cada decisión consciente para proteger nuestro bienestar emocional nos hace más fuertes y nos ayuda a recuperar control sobre nuestras vidas. Si algo de esta historia te tocó, te dejó pensando, o te inspiró a actuar con mayor claridad y determinación en tu vida, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. ¿Qué lecciones sacaste? ¿Qué harías diferente? Cada palabra que compartes no solo ayuda a otros, sino que también crea un espacio donde podemos aprender unos de otros y sentirnos acompañados en nuestras propias experiencias. Y si quieres seguir explorando historias que nos enseñen sobre la vida, la familia, la resiliencia y la fuerza personal, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así podrás acompañarme en próximas historias, y juntos podemos seguir aprendiendo y reflexionando sobre los retos que enfrentamos día a día. Quiero dejarte con un pensamiento final: todos enfrentamos momentos difíciles, momentos que prueban nuestra paciencia, nuestro amor y nuestra fortaleza. Pero nunca subestimes lo que eres capaz de hacer cuando decides mantenerte firme, proteger tus límites y escuchar tu voz interior. Esa fuerza no solo cambia la manera en que enfrentas los problemas, sino que también puede transformar tus relaciones y tu vida de maneras profundas y duraderas. Gracias de nuevo por acompañarme en esta historia tan intensa y personal. Espero que la reflexión, las emociones y las enseñanzas que hemos compartido hoy permanezcan contigo, y que siempre recuerdes que incluso en los momentos de miedo, duda o presión, tu dignidad y tu fuerza interior son guías poderosas que nadie puede quitarte. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando historias que nos hacen reflexionar, emocionarnos y descubrir lo que somos capaces de enfrentar. Hasta entonces, cuídate, valórate y recuerda, tu voz y tu fuerza siempre importan.